Bueno, hermanos, vamos a estar hablando de algo muy bonito. Yo creo que esta semana, que ya estamos por terminar el año, como les decía hace un rato, tenemos muchos proyectos que empezamos tal vez este año, que anhelamos terminar y no pudimos, ¿verdad? Hubieron muchas cosas que de repente se quedaron a medio camino y hubieron otras que ni siquiera empezamos. Pero aún así, hay algo de lo que quiero hablar. Miren, hemos estado hablando sobre las familias bíblicas, ¿de acuerdo? Y hemos solamente abordado 3 reuniones sobre eso. Hemos hablado sobre el hombre bíblico que nos llevó, yo les contaba que cuando hablaba del hombre 8 páginas salieron, pues todavía de la mujer me salieron 9, así que nos ganaron. ¿Ah? Pero aún así, hoy no vamos a tocar la segunda parte de la mujer bíblica. Lo haremos el próximo domingo. Quiero hablar de algo que me tocó, como les decía, hace unos días, 3 días aproximadamente, leí este versículo y los otros 2 días lo anduve ahí y no me lo podía sacar de la cabeza porque nunca lo había visto desde este punto de vista. Uno siempre tiene que entender que la Biblia, aunque tiene varias aplicaciones, un versículo revela solamente una verdad. Ya lo hemos estudiado en el discipulado. Pero las aplicaciones de la palabra de Dios son tan extensas que cuando usted escudriña un versículo, de repente hoy puede sacar algo precioso de él, pero de aquí a una semana, un mes o un año volverá a leer el mismo versículo y Dios traerá algo fresco, algo nuevo, porque la palabra dice que Él abrirá su buen tesoro para nosotros. Pero tenemos que venir delante de Él, presentarnos como alumnos, porque dice que el Espíritu Santo nos revelará, nos enseñará. Él es nuestro maestro, amén. Como Él es nuestro maestro, entonces tenemos que presentarnos como alumnos. No podemos venir delante de Dios creyendo que nosotros sabemos todo, que nosotros somos suficientes, ¿de acuerdo? No, Señor. Tenemos que venir a Dios diciéndole: yo, ¿qué quieres hablar? Por eso aquella canción tan bonita que cantamos de sopla en mí, ayer ya pasó, te necesito hoy. Hay una provisión para cada uno de nosotros de parte de Dios que es a diario. Todos debemos buscar a Dios a diario. Usted puede tener un celular, ¿y cuánto tiempo le dura la carga de su celular? Yo veo que el hermano le carga bastante la pantalla. ¿Cuánto tiempo le dura la carga sin recargar ese celular encendido? 2 días, 3 días, un día. Bueno, esto les voy a enseñar uno de los que duran. Estos duran más, porque como no usan muchas aplicaciones, duran 4 días, por ejemplo, por ahí. Todavía nos ganan estos celulares, porque nosotros, si un día usted no ora, si un día usted no busca a Dios en la palabra, no es que se va al mundo, posiblemente no se vaya al mundo a la primera, pero sí va a haber algo al primer día que usted no ora o se descuidó, va a haber algo así como una incomodidad. Cuando usted o yo sé que no pasa esto, pero por ahí puede pasar algún día de frío, no se quiere bañar. Y entonces al final de la noche se siente como que anda sucio. Siente aquello, como aquel malestar, aquella incomodidad. Con Dios pasa de la misma manera. Nosotros cuando no nos presentamos delante de Dios a diario, hay algo que nos hace falta. Cuando somos verdaderamente redimidos por Dios, hay un deseo y hay una necesidad de buscar. Yo sé que nosotros, por ejemplo, los que estamos casados, el día que no vemos a nuestra señora nos hace falta. ¿O no? ¿Le hace falta a usted, Luis? Absolutamente. ¿Verdad? Yo le digo a mi esposa, a mí me hace falta mi esposa cuando no la miro. La miro todos los días, pero hay veces que de repente ella viaja o yo y no nos vemos. Pero cuando ella no es la que está, yo le digo, lo único que yo disfruto cuando mi esposa no está es que la cama es toda mía. Me puedo dar cuenta, es lo único. Lejos de eso, me hace falta. Cuando nosotros venimos a Dios, tenemos que entender esto: necesitamos a Dios a diario. Ayer ya pasó, las experiencias que tuvimos ayer con Dios fueron muy bonitas, alimentaron nuestra vida, pero hoy
usted, hoy, yo, necesitamos presentarnos delante de Dios. Y necesitamos en especial por una simple y sencilla razón. De eso es lo que vamos a hablar hoy. El tema del día de hoy es: limpia el calzado de tus pies. Les he invitado siempre que puedan, ¿verdad?, traer su libreta, apuntar, porque no quiero que tomen que mi palabra es santa palabra. No, Señor, la palabra de Dios es la única que es infalible. Amén. Y como los hermanos de Berea dice que ellos se escudriñaban a ver si lo que Pablo les enseñaba era verdad, porque si no, entonces no lo tienen que tomar, lo tienen que desechar. Ok, el tema se llama limpia el calzado de tus pies. Y vamos a basar nuestra lectura en Juan capítulo 13, versículo 3 al 11. Juan capítulo 13, versículo 3 al 11. Me dicen amén cuando lo tengamos. Amén. Dice la palabra de Dios: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena. Este momento es en el momento de la Pascua, ¿verdad? Y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó, dice la palabra de Dios. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos, con la toalla con la que estaba ceñido. Miren el versículo 6. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, ¿qué le dijo Jesús? Solamente de lo que estoy haciendo. Lo que yo hago, ¿en qué otra versión hay? Tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Tú no lo comprendes ahora, más lo comprenderás después. Y entonces vemos como en el versículo 8 dice: Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Versículo 9. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, ¿qué le dijo? El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le había de entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Oremos, hermano. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que en esta noche, esta palabra que traemos a ti, Señor, delante de este pueblo, sea una palabra que edifique a la congregación, que puedas usar este siervo inútil, oh Dios, y enseñarnos a entender tu buen tesoro, tu palabra, oh Dios. Que en esta noche entendamos qué significa lavar el calzado de nuestros pies. En el nombre de Jesús, guíanos, Espíritu Santo, y lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús, para que todo lo que hablemos sea un rema en nuestras vidas y podamos ponerlo por obra. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Miren, hermanos, primero quiero explicarles algo. Yo creo que aquí, pues los que estamos un poquito más de 20 para arriba, todavía nos acordamos cuando aquí en el paraíso todas las calles eran de tierra. Hay algunas que todavía son de tierra, pero antes eran todas. Usted se levantaba en la mañana y si no había desayunado, simplemente le abría la boca y tragaba polvo. Porque aquí, por todos lados, las mujeres ¿cómo se llama esto? Se afanaban limpiando, porque medio limpiaban algo, ya pasaba un carro y ya volvían a ensuciar porque el polvo, pues,
es así, el polvo ensucia. Yo creo que nadie aquí dice que el polvo no ensucia, todo el polvo ensucia. Pero todos los días usted vivía y caminaba y andaba por estas mismas calles de tierra, y cuando había sol no había tanto problema porque solamente era polvo, pero cuando llovía usted cuidaba. Nosotros los hombres tal vez no teníamos tanto problema porque nosotros hasta ya nos tiramos, pero la mujer cuidaba que no andar, por ejemplo, un zapato bajo. Todavía creo, ¿verdad? Si hay lodazal no andan con zapato bajo, andan un zapato alto para no ensuciarse, pero siempre se ensucia. Todos nos ensuciamos todo el tiempo los zapatos. Usted puede andar en el día y puede ser que haga mucho sol, puede ser que usted no se ensucie la ropa, pero su calzado siempre se va a ensuciar, aunque las calles sean pavimento, siempre se ensucian, ¿verdad? Ahora, quiero decirles algo. Cuando el agua se expone a la tierra, cuando la tierra es mojada por el agua y nosotros pasamos, este lodo no es algo que a nosotros nos agrade. Ya, los que estamos adultos, a los niños no les importa mucho, pero el adulto, yo sé, usted anda por la calle y hay lodazal, usted va a tratar en su sano juicio de evitar pasar en medio del lodazal, ¿o no? ¿O hay alguien aquí todavía que tenga complejos de Peter Pan y le guste pasar por los charcos? Nadie va. O sea, no vamos a andar intensivos. A veces miramos los lodazales y sabemos que hay lodo. Cuando sabemos que ha llovido, sabemos que nos vamos a ensuciar. ¿De acuerdo? Siempre, aunque no queramos, aunque nos cuidemos. Pero de esto les quiero hablar. Cuando Jesús les hace esta aseveración a los discípulos, en el momento que Cristo está hablando de este tema, es un momento en el que está cerca la crucifixión. Y quiero que entendamos algo, porque Cristo nos quiso dejar ese ejemplo. Porque hay varias aplicaciones en esto, y yo sé que muchos habrán escuchado prédicas de esto, pero yo quiero enfocarme en algo en específico. En ese acto, en ese momento en que Cristo Jesús lavó los pies de sus discípulos. Primero quiero explicarles algo también. Hay una palabra, y si van a la Biblia, quiero que ese texto no lo pierdan. En el versículo 5 dice: luego puso agua en un lebrillo. Si yo le pregunto a usted si tiene alguna idea de qué es un lebrillo, me gustaría escucharlo. A ver. Una tela, con cuero. No. A ver. Como un guacal tendría que haber sido, ¿no? Era algo, era como un cubo de madera. no era de madera, era de barro, pero era esto. Era pero sí, la idea es esta. Era una vasija no muy profunda de barro con cuestiones cristalinas, pero era amplia. No era muy profunda, pero era amplia. Ahora, la idea del lebrillo era de que los pies cabieran, no sé el término, perdonen, Como un saco. cómodamente. Y que la persona que los lavara tuviera suficiente espacio para maniobrar. ¿De acuerdo? Esa tarea era una tarea que se le asignaba al esclavo o al sirviente de menor rango. ¿De acuerdo? Si fuéramos militares aquí, al recluta, ¿verdad? Si tuviéramos 10 empleados, al capataz jamás lo pondrían a hacer eso, lo pondrían al último, al que lavaba las letrinas, al que se encargaba de los trabajos más humildes en la casa. Pero
quiero que hablemos de las aplicaciones de esto. Miren, quiero que hablemos de lo primero. Quiero que entendamos, es una vasija de barro, algo sencillo, amplia, pero no muy profunda. ¿Por qué? Porque si era muy profunda, hasta incómodo era meter los pies. Usted metía los pies y había que meter los brazos más hacia adentro y sacar el pie y era más incómodo. Así que vamos a hablar de cómo este lodo, este sucio, se aplica a nuestras vidas como el pecado. Usted sabe que el pecado usted lo persigue a diario. ¿A quién de nosotros nos persigue el pecado? A todos. Cosa muy diferente fuera que nosotros persiguiéramos el pecado. Porque si nosotros perseguimos el pecado, tenemos un gran problema. Ahora, que el pecado nos persiga a nosotros es algo bueno. ¿Cómo que bueno? Claro que bueno. Siempre y cuando no nos alcance no hay problema. Pero el pecado nos persigue a diario. En el caso de los hombres, se mueve como una Coca-Cola, ¿verdad? Se mueve allá, Coca-Colita, como dice el hermano, ¿verdad? Se mueve con una minifalda, se mueve con una vestimenta muy provocativa, porque a los hombres, sorpresa, pero el problema de los hombres son los ojos. ¿Sabía eso usted? Sí, lo sabía, ¿verdad? Por eso nosotros hacemos las del burro, ¿ah? Como les decía yo, las del caballo, ¿ah? Para abajo, para arriba, para otro lado, menos para donde está el pecado. Y en el caso de la mujer, ya lo hemos hablado, pero lo vamos a seguir hablando. ¿Cuál es el pecado de la mujer? ¿Cuál es la debilidad de la mujer? La lengüita. La lengua, correcto. No solo es la lengua, es que la lengua es para muchas cosas, ¿no? Y el oído también. Pero más la lengua, porque con la lengua, con el oído a usted no le preocupa lo que ella escucha. A nosotros lo que nos preocupa es lo que ella dice, ¿verdad? Ok, vamos a ver entonces, cuando nuestro mensaje está sucio por el pecado, ¿verdad? Nuestro paso dejará huellas sucias. Cuando usted anda lodo en sus zapatos, la huella que usted deja es una huella sucia. ¿De acuerdo? Usted puede andar lodo en sus zapatos, pero anda en una calle de tierra y a nadie le importa, ¿verdad? Porque total anda sucio y anda ensuciando la calle está sucia. Pero métase usted a la casa de un hermano o hermana que sea muy aseado, ¿se va a echar de ver o no se va a echar de ver que anda lodoso los pies? ¿Sí o no? Yo creo que si vamos a la casa de Claudia un día que ha llovido, hay problema. Hay que hacer como hacen los chinos o los japoneses, hombre, que se quitan los zapatos y andan en chancletas. ¿Por qué? Porque hay que respetar todas esas cosas. Hay gente que es muy ordenada. Y entonces, como cuando hay el sucio no es expuesto hasta que está en un ambiente de limpieza. No se expone hasta que no haya limpieza. Igual el pecado. El pecado nunca es expuesto a menos que haya una verdad que lo refleje, que lo confronte, ¿o no? Porque cuando éramos borrachos, mentirosos, mujeriegos, pongan el pecado que usted le quiera en el caso de los hombres, en el caso de las mujeres, el que quiera. Cuando estaba en medio del ambiente, yo le voy a decir una cosa. Si usted iba a una discoteca y andaba en el asunto ese, ¿verdad? Y bebía y qué sé yo, si le metía también. Y andaba con otros que estaban en el mismo ambiente, el barro que usted andaba en sus pies no importaba. ¿Por qué? Porque a ellos tampoco les importaba. Pero ay de usted, ay de mí, si nos acercábamos a una iglesia donde el Espíritu Santo more, ahí había algo. Cuando usted y yo llegábamos, nos empezaba a sentir como incómodos. ¿Por qué? Porque el calzado de nuestros pies estaba sucio. Me gusta mucho una parte cuando leemos en la historia donde Moisés, cuando llaman a Moisés, los que han leído la historia saben que él miró una zarza que ardía. ¿Han escuchado la historia? Dicen que era común
Era común ver la zarza ardiendo en el desierto. ¿Por qué? Porque las zarzas se secaban y el sol era fuerte y se encendían. Lo que a Moisés le llamó la atención fue que la zarza, dice la palabra, no se consumía. Pero cuando él se va acercando, miren cómo es. Del asunto de... Cuando él se va acercando, está en el desierto, ¿verdad? Está en el desierto. Y cuando va caminando, dice que la voz le dice: quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar en el que estás, santo es. Entonces, se quitó las sandalias, estaban sucias. Ahora, el suelo era santo, aunque fuera arena, pero era santo. Usted podrá decir: esta es una casa. Es una casa, ¿verdad? Pero cuando nosotros nos reunimos los santos, el suelo se santifica por lo que nosotros representamos. Usted y yo no representan. ¿Cuál es su apellido? No lo por micrófono. ¿Cuál? Celaya. Ay, hermano, vamos. No lo vayan a comprometer ahí. Cuando el hermano Luis Celaya, ¿de acuerdo? Si es un hombre redimido y justo por Dios, todo lo que su planta de sus pies pisa no es, ¿cómo le digo? No es contaminado con pecado. ¿Por qué? Porque él ya ha sido justificado, ¿verdad? Entonces nosotros, cuando nos reunimos a adorar a Dios, donde estamos es un lugar santo, es un lugar donde Dios se manifiesta, porque Dios habla a través de su palabra. Entonces, vamos a irnos a Efesios 4:1 para que vayamos calzando todo esto. Cuando nuestro mensaje está sucio, nuestro paso deja huellas sucias. Cuando estamos los dos con los zapatos y andamos en un lugar limpio, va a haber suciedad por culpa nuestra. Efesios 4:1 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Miren, los verdaderos cristianos pueden cometer errores. Claro que sí. Los verdaderos cristianos pueden pecar. La Biblia dice que sí. Lo que no pueden hacer es permanecer en el pecado, porque su naturaleza ha cambiado, porque amamos la regeneración, ¿de acuerdo? Ahora bien, decía Pablo que andemos como es digno a la vocación a la cual fuimos llamados. ¿A qué vocación fue llamado usted? Miguel Ángel, ¿a qué vocación fue llamado usted? ¿A qué ha sido llamado? Según dice la palabra, que fuimos criados para adorar a Dios. ¿Para adorar a Dios? Y vivir con Él en unidad. Casi. Santidad. No. Casi. Que la santidad es una consecuencia de vivir en comunión con Dios. Entonces el ser humano fue creado para honrar a Dios y para tener una comunión con Él. O sea, nosotros vivimos buscando la santidad como consecuencia de querer tener una relación, una comunión con Él, una comunión aprobada. Te voy a explicar esto. Los que somos casados, si discutimos con nuestra pareja, tenemos una comunión de sí, mi amor, te amo, te quiero, o tenemos una situación en la que tenemos que andar pianito. Tan crispado los años. La cosa se pone difícil. Cuando hay discusiones en el hogar, hay diferencias, ¿verdad? Ok. Pero cuando nos ponemos a cuentas, ¿qué pasa? Dicen que lo único bueno de las discusiones son las reconciliaciones, porque la esposa le palmea a uno las tortillitas, el hombre va y le compra su regalito a su esposa, o qué sé yo, póngale lo que usted quiera, pero solamente con tener paz vale la pena. Un hogar en paz, dice, como hablábamos la semana pasada, que es mejor estar en la orilla de un terrado. Decía Salomón, es mejor la orilla de un terrado que casa espaciosa con mujer rencillosa. Mujer no para tranquila, y uno que no es blandito para escuchar.
Miren, el error es una partícula muy pequeña que se incrusta como el pecado en cada uno de nosotros. Si usted y yo nos descuidamos un día, ese día hemos abierto un boquete para que el enemigo venga y trate de seducirnos al pecado. Ese día, si el pecado lo ha perseguido a usted durante toda su vida, durante el tiempo que buscó a Dios, ese día el pecado puede que no alcance. ¿De acuerdo? Nosotros debemos procurar, entonces, tener cuidado de los pasos que damos. Y cuidado de no honrar la vocación a la que hemos sido llamados. Necesitamos entonces procurar tener esa comunión con Dios. Ahora bien, 1 Corintios 10:12. Es necesario tomar mucha consideración de las advertencias que la palabra da al respecto. 1 Corintios 10:12 dice que así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Cuando nuestro mensaje sufre algún tipo de, ¿cómo le llamamos a esto? Diluir o adulterar. Cuando adulteramos el mensaje por cuestiones de conveniencia, nos exponemos al error. Cuando un error cae dentro de una doctrina, se vuelve posiblemente una herejía. Y cuando practicamos herejías, andamos como los zapatos llenos de lodo, dejando huellas, llenos de lodo de pecado. Andamos haciendo más daño que bien. Y 2 Corintios 13:5. Miren esta palabra. 13:5. 2 Corintios 13:5 dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿No conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estáis reprobados? Examinaos a vosotros mismos. Tenemos que tener cuidado del mensaje que predicamos. Tenemos que tener cuidado de la vida que llevamos. Examínate a ti mismo. Redúzcalo en esa esencia. Eso es lo que significa. Ahora, ¿se acuerdan cuando estábamos en el colegio? No sé, los que estuvimos allá por 1990 y algo, 97, 8, por ahí. Habían puesto una ley, recuerdo yo, que todo el mundo tenía que ir con los zapatos bien lustraditos. Si usted iba al colegio y los zapatos los andaba sucios, oiga, que era tierra, ¿va? Todavía era caen fío que se iba a ensuciar, que no es porque fueron a leyes, ¿va? Pero si usted llegaba con los zapatos sucios, no lo dejaban entrar. Era ley. Entonces todo el mundo tenía que llevar su trapito, ¿va? O sea, ya llegaba y ya usted no pasaba tampoco, usted tampoco. Todo el mundo se lo limpiaba y ya pasaba. Era ley. Hombres, mujeres, era ley. Y esto me llama la atención porque nosotros a diario tenemos que examinarnos. Le voy a hacer una pregunta y quiero que no me la conteste a mí, pero se la conteste a usted. ¿Cuántas noches se acuesta sin haber orado a Dios? ¿Cuántas noches se acuesta sin haberle pedido perdón a Dios por las faltas que seguramente cometió? Todos pecamos a diario. Sorpresa, mientras estemos en esta carne, pecaremos. No nos vamos a divertir en el pecado, pero vamos a pecar. ¿Quiere que le diga un ejemplo, por ejemplo, de lo que peca a diario usted y lo que peco yo? Le doy un ejemplo. En que todos los días, no amamos a Dios como Él lo merece. Por mucho que usted y yo nos esforcemos a diario y digamos, hoy me metí en ayuno, yo oré, o yo hice algo bueno, hoy ayudé al hermano, a la hermana, por mucho que usted lo haya hecho, le garantizo que no fue suficiente para Dios. Esto es lo bonito, ¿verdad? Que cuando ya somos justificados, ya Dios no nos mira a nosotros, sino que nos mira a través de Cristo. Y entonces ahí descansamos. Porque no es por obra que nos salvamos, ¿verdad? Amén.
es por gracia. Es necesario entonces que identifiquemos el lodo antes de tratar de quitarlo. Le voy a explicar esto. Nadie trata de limpiarse algo que no tiene. Usted, para quitarse el lodo, primero tiene que saber que lo tiene. ¿De acuerdo? Usted, si no sabe que está haciendo algo malo, no va a procurar corregirlo. ¿De acuerdo? Esto es sencillo. Miren, vamos a 2 Corintios 13:5 nuevamente. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Miren, nosotros somos Cartagena. Ayer publicaba en el blog de la iglesia lo que pudieron leerlo, ¿verdad? Lo que decía un árbol bueno, un árbol malo. Y esta persona que se llama Joseph Urban, un gringo, escribía y decía algo que me gustaba. Un árbol puede tener hojas verdes, bonitas, y se puede ver un árbol bonito, pero su fruto puede ser malo. Yo solo me acordaba de un término que usaba una mujer que iba a una iglesia y decía: hay muchos cristianos pavorreales. Me gustaba esa expresión, que son un pluma. ¿Sabe usted por qué que el pavo real es un animal muy orgulloso? A mí por eso me gusta más el chumpe. El chumpe no se complica, sí, caen la misma carne y los asocian, ¿verdad? Son primos. El chumpe, sí, el chumpe, que tiene una... cuando no se tira el poquito, no, el pavo real, pero son familiares. No, si se come el pavo. El pavo no es el que come, pues, el pavo no es el niño. El otro es. El otro es el que come. Ah, no, pues imagínense, el pavo real se defiende con su belleza, ¿va? Pero la carne entonces se desperdicia. El otro tiene más utilidad, ¿va? ¿Qué prefiere usted? ¿Que le dé un pavo real o un chumpe? Un chumpe lo va a aliviar un día que no tenga comida en la casa. Un pavo real no. Usted con las plumas no hace nada. Pero es que pavo real te aliviando también con mierda. Pero vamos al hecho de que muchos cristianos se vuelven así. Quieren brillar. Que todo el mundo los mire. Miren, me dio mucho dolor. Ayer escuchaba una persona, anda de misión en un lugar y me escribía y me decía: hemos ido a tales lugares. Y yo me gozo cuando alguien está haciendo la obra de Dios, porque dice la Biblia que uno se tiene que gozar con los que se gozan, dice. Y más cuando es para expandir el reino. Lo que no me gustó fue lo que puso después: solo los valientes hacen esto. Ahí ya dije, ya voy a cortar la comunicación. Porque toda la gloria que Dios se pudo haber llevado, todo el galardón que Dios le pudo haber dado, en esa expresión la mató. Solo los valientes. Jaime te dijo: yo sí y ustedes no. O otros no, tal vez no era conmigo el problema. No, pues igual, a veces nos volvemos como reales. Entonces, es necesario que identifiquemos el pecado para poder sacarlo de nuestras vidas. Así como el lodo, cuando se anda sucio, si no se da cuenta que anda el lodo, no se va a dar cuenta que tiene que quitarse. ¿De acuerdo? Limpiar si huele, ¿verdad? Miren, somos cartas leídas. Me gustaba mucho un día el hermano Miguel Ángel compartía y le decía a alguien le decía que mi vida no se tiene que meter porque mi vida es privada. Su vida no es privada. Su vida es una vida pública. Su vida, usted puede ser que usted diga: yo no soy pastor, yo no soy líder, pero se dice cristiano. ¿Sabe usted que Dios toma muy en serio su nombre? Es tan serio el nombre de Dios y lo blasfemamos con tanta facilidad. ¿Quiere que le mencione una manera en que nosotros blasfemamos el nombre de Cristo? Cuando nos machucamos por ejemplo, cuando nos machucamos o nos mordemos con algo, que nos golpeamos, y lo primero que decimos es: Jesús, me machuqué. Ah, no lo he dicho. Cristo de la gloria, que no sé qué. En expresiones vulgares, como decir: ay caramba. Entonces cambiamos el caramba por Cristo. A veces
profanamos el nombre de Cristo de maneras tan sencillas. Le fallamos a Dios. Otra cosa por la que tenemos que cuidar. Yo le camino diciendo a una persona, deja de estar usando el nombre de Dios en vano, porque vanidad es todo aquello que no tiene ningún beneficio, no influye en nada. Entonces mucha gente así hacemos, venimos y tenemos que detectar el error. Un día comentábamos en la casa de Wilmer sobre una enseñanza que la puede encontrar en el blog también de la iglesia, que habla sobre las pequeñas zorras, esos pequeños pecados que tenemos cada uno de nosotros, que lidiamos con ellos cuando nos damos cuenta que los tenemos, ¿verdad? Les voy a poner un ejemplo. En la Biblia hay un caso muy bonito, para mí, me enseñó mucho. Cuando usted mira a Cristo hablando con el joven rico. El joven rico se le acerca a Cristo y dice, maestro bueno, le dice, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? ¿Han leído, han escuchado la historia? Bueno, dice que en ese momento Cristo le dice, ¿ha guardado los mandamientos? No, porque los mandamientos lo salvaran, ¿verdad? Los mandamientos lo que hacían era exponer el pecado del orgulloso, exponer el pecado de las personas. Entonces dice que él decía, ¿has guardado los mandamientos? Y él le dijo, sí, desde pequeño. Y empezó a enumerar los mandamientos, pero cuando le dijo, solo una cosa te hace falta. Le dijo, ¿qué le dijo que le hacía falta? Ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. ¿Y qué hizo el hombre? Se puso triste. ¿Saben por qué? Porque no había guardado el más importante de todos los mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con todo tu corazón. Entonces, el amor de este hombre era sus riquezas. Por eso se fue triste. ¿De acuerdo? Pero tuvo que ser expuesto a la verdad para darse cuenta que tenía pecado. Lo que nos lleva al otro punto. Cuando el barro de este mundo se incrusta en nuestro calzado, es necesario lavar. Cuando el pecado se adhiere a nuestras vidas, es necesario lavar. Usted y yo, a diario necesitamos que Dios nos perdone. Y no voy a extenderme mucho en esto porque ya lo hemos hablado muchas veces. Pero vamos a leer Juan capítulo 13, versículos 6 al 8. Les pedí que no perdieran la lectura. Juan 13, 6 al 8. Dice, entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Muchas veces somos arrogantes. Saben que a veces no lo demostramos conscientemente, pero sí inconscientemente. A veces nos creemos que somos tan buenos, que venimos a Dios como pavos reales, creyendo que no necesitamos, bueno, si pequé hoy no necesito confesarme porque mañana o pasado o el martes o el jueves voy a venir a Dios y le voy a pedir perdón. Yo estoy hablándole a personas redimidas, ¿verdad? Estoy hablándole a personas que ya fueron justificadas y se lo voy a explicar. Cuando Pedro le dice, no solamente me lave los pies, lávame todo el cuerpo, Cristo le responde, es que los que ya están limpios solo se ensucian los pies, porque como andan, ¿verdad? ¿De acuerdo? Pero decía él, no todos están limpios, porque había uno que no era limpio, ¿verdad? ¿Quién eran los discípulos que no estaban limpios? Judas Iscariote, y la palabra que era el hijo de perdición. Pero en el versículo 8 vemos que dice, si no te lavares no tendrás parte conmigo. En otras palabras le dice, es necesario que yo te lave los pies. Es necesario que aunque nosotros hemos sido redimidos por la sangre del Cordero,
porque nosotros creo que los que estamos aquí hemos buscado a Dios para que nos salve. Y la Biblia dice que una vez que eres salvo, la salvación, y aquí lo enseñamos, no se pierde. Ahora la consecuencia es de que realmente somos salvos es que permanecemos buscando su rostro. La perseverancia de los santos, llaman los calvinistas. ¿De acuerdo? Tenemos que permanecer en Dios y decimos, yo soy salvo. ¿Por qué? Porque he visto a Dios, he creído en Dios, me he rendido ante Él. Por eso soy salvo. No soy salvo porque yo sea inteligente o me haya encendido el bombillo, ¿verdad? Alguna idea filosófica. Soy salvo por gracia. Dice Efesios 2:8, esto es mediante la fe, y esto no es de nosotros, sino que es un don de Dios. Entonces la salvación es un hecho que es sola y absolutamente de Dios. Dios nos salva. Amén. Entonces, como Dios nos ha salvado, y le estaba hablando a los apóstoles que ya estaban redimidos, les dice, es necesario que yo te lave los pies. ¿Por qué? Porque si no, Pedro, aunque seas un buen cristiano, para mí haya sido justificado y santificado, puede tus pisadas dejar error. Puede el error doctrinal en un verdadero cristiano causar un gran problema en una comunidad. Le voy a hacer este ejemplo. En una iglesia puede haber un pastor que guarda la sana doctrina, pero en algún momento, por influencia o por descuido, se desvía de la verdad. Entonces empieza a acumular lodo en sus pies y empieza a dar pisadas y empieza a formar a otros, no con la sana doctrina, sino que con un evangelio un poco diluido. El problema es que esto va a causar que algunos líderes crean que son salvos y de repente no lo sean. Por eso la palabra dice examínate. Y esto puede causar que las ovejas que van llegando al redil se vayan por el camino equivocado. Y al final, cuando todo sea probado, de repente el pastor, si fue verdaderamente un pastor llamado por Dios, redimido, él se va a salvar. Pero ¿qué gloria puede tener si toda su iglesia se perdió? Por eso le digo, somos cartas leídas. Nosotros daremos cuentas a Dios de la manera como nosotros obedecimos a su palabra. Aquí creemos que la palabra es el único estándar infalible de fe y conducta. Por eso les digo, la palabra que Ángela dice no es santa palabra. La palabra de Dios sí lo es. Por eso les invito siempre a que apunten y evalúen si lo que yo les estoy enseñando es lo correcto, porque si yo estoy errado en algo, yo espero que me corrijan. Amén. Ok, vayamos a Juan, primera de Juan 1:8. Primera de Juan 1:8.